Bienvenidos nuevamente a Perspectiva TV. Estamos conversando sobre política, economía, desarrollo social, desarrollo política con María José Rodríguez, que es una experta en estos temas. María José, antes del corte nos habíamos quedado con el tema de que la cultura es muy importante para el desarrollo de los países, para el desarrollo político de los países. Y ahí surgió una duda en el corte que es si es que el problema cultural es tan importante. ¿Por qué es que nuestros migrantes cuando salen a Estados Unidos, a Europa, a otros países del mundo, logran ser tan productivos, tan requeridos por los empresarios y demás? ¿Qué hay de diferente cuando estaban aquí y cuando estaban afuera? Porque entonces el tema cultural no casa muy bien ahí, ¿no? ¿Cuál es el problema? Primero te quiero hacer una pequeña aclaración, que estamos hablando de temas culturales en el entendido de los comportamientos que siempre repetimos y que son demostraciones de ciertos valores que tenemos internalizados, pero no hablamos de cultura en términos educativos o de cuánto uno sabe. Ahora, hablando de los migrantes que se van a otros lugares, y no necesitan irse muy lejos, los que se van a países más estructurados, donde los estados hacen cumplir las reglas, y las reglas no son sujeto de excepciones, entonces deben entrar en una lógica distinta que la que tenemos en nuestros países, y es una lógica de cumplimiento y de responsabilidad. Eso es lo primero. Y lo segundo es que son lógicas en las que las oportunidades se aprovechan siempre y cuando uno ponga esfuerzo. Entonces los migrantes ponen mucho esfuerzo y ven los resultados. Y como tienen estados que son mucho más certeros, que dan mucha más certidumbre, les permite planificar a largo plazo. Por lo tanto, les permite planificar que si se endeudan, van a poder pagar en 10 años porque su salario no va a sufrir grandes cambios. Sí. Ni las políticas económicas de los países van a sufrir dramáticos cambios. Lo que pasa en nuestros países normalmente, cada 5 años tenemos grandes cambios en las políticas económicas y son dramáticos. Hoy somos neoliberales, mañana somos socialistas, pasado somos un socialista diferente. ¿Y qué nos tocará en el futuro? Eso impide que la gente pueda programarse y pueda empezar a cambiar esta mentalidad de, como te decía, mendigo a ser productivo, o de clientelar, del que pide al Estado que le solucione todo, a saber qué va a ofrecer para trabajar y para construir su país. Interesante, María José, lo que tú mencionas, porque siempre nos queda la duda de si es que la única salida que tiene el Ecuador es a través de la educación y tenemos que poner todo el esfuerzo ahí, pues entonces tendremos que esperar 15, 20, 30 años para que la nueva generación sea educada y lógicamente de ahí en adelante comienza a construir las bases. Lo que tú mencionas es interesante porque nos dices, no hace falta, hay que trabajar en educación, pero además hay que trabajar en la estructura de la economía, porque cuando salen nuestros migrantes tienen el mismo nivel de educación, van al exterior, pero se van a una empresa que ya tiene una estructura, que tiene cierta visión de largo plazo y demás, ¿no? Eso es importante. Y un país que tiene un norte definido, entonces un país que se sabe que va a mantener ciertas políticas en las que tú puedes sentirte seguro para producir, por lo tanto, no tienes que hacer tanto esfuerzo para saber si te vas a tener que salvar de calamidades, si tienes que salvar tu casita del volcán, de las inundaciones. Lo tienen más o menos todo muy establecido porque el Estado hace su parte. Y su parte no es ayudar a producir, sino dar las condiciones para que los emprendedores puedan salir adelante. Y la otra cosa es que te demuestra que nuestros pueblos son en esencia productores, son en esencia emprendedores, que cuando salen aflora esto y cuando están en nuestros países no aflora, no es por mezquinos, es porque no tenemos una estructura estatal que les ayude a generar estos emprendimientos. De hecho, cuando tú ves, María José, en el reporte mundial de emprendimiento, Ecuador, Perú y otros países de América Latina siempre están entre los primeros, ¿no? Es decir, claro, no es un problema de ganas de emprender, no. De sacar adelante algo, sino es un problema realmente de la estructura económica que no nos permite desarrollarnos, de esas barreras microeconómicas, ¿no? Y son barreras que podríamos detallar algunas para ser más concretos. Una de ellas es este sentimiento de clientelismo, ¿no? Que las nuevas, por ejemplo, hoy vamos a cambiar, con el gobierno de Correa, vamos a cambiar las élites políticas y las élites económicas van a ir transitando poco a poco, lo mismo que pasa en Bolivia y en Venezuela. Pero curiosamente transitan de élites muy clientelares a élites nuevas que también siguen siendo clientelares, porque siguen pensando que el Estado es el que tiene que ofrecerle absolutamente todo y responder por ellos. Por lo tanto, la postura de ellos es pedir, pedir, pedir y no empezar a generar ofertas y generar proyectos de largo plazo. Ese es el primer tema. El segundo que hay que destruir es que somos países inmensamente ricos, por lo tanto no hace falta tanto esfuerzo y no hace falta planificación de largo plazo. Y lo tercero es que con voluntad política más voluntad ideológica correcta vamos a lograr programas económicos que sean beneficiosos para toda la población. Sucede que no creo que las voluntades ideológicas
terminen siendo buenos proyectos económicos, porque tienen que dar respuesta a necesidades puntuales y muy clamorosas de la población. Por lo tanto, los obliga a pensar de manera muy rápida y a optar por programas de baquelita plazo, y además de maquillaje. Sí. Maquillo esto y estoy sacando un programa de salud, maquillo esto y estoy sacando... Pero no estamos entrando en las estructuras profundas y tampoco estamos cambiando nuestra conformación estatal, ¿no? Ahí que tú mencionas el tema de cómo llevarles a las personas a un punto seguro, es decir, a las élites, a hacerles que conversen con el gobierno, a los empresarios, con los gremios, etcétera, etcétera. Me viene a la mente un programa que hicimos hace un par de meses sobre negociación, en el cual hablábamos de qué hace falta en el Ecuador, y justamente este experto en negociación a nivel mundial, que es el doctor Habib Shamoun Nicolás, ustedes lo pueden ver en la web, ¿no?, en nuestro programa anterior, habla sobre que hay que llevar a las personas a un punto seguro, hay que destrabar la ideología esta de que desde el punto de vista del gobierno, el gobierno ve a los empresarios como los malos, como el demonio de la economía, que siempre están pensando solo en dinero, y los empresarios ven al gobierno como el ineficiente, ¿no? Hay que llevarles a un punto seguro. ¿Cómo logramos eso? ¿Qué podemos hacer en sociedad? El punto seguro es un punto en el que pensamos todos si quieres, en un sueño de país. Y suena muy ingenuo, pero lo que tenemos que lograr, muy poético, pero lo que tenemos que lograr es salir de la traba cotidiana de me diste o no me diste, del impuesto o no el impuesto, de los campesinos no los campesinos, a la traba de qué tipo de país queremos. Y yo creo que Colombia ha tenido en eso, ha dado el paso. Hace como 5 o 6 años ellos planificaron una Colombia distinta y hicieron Visión Colombia 2020, eran para 20 años, desde el 2000 hasta el 2020. Y todos los actores sociales definieron qué sueño de país querían. Y luego de ese sueño de país, cuáles eran las acciones prácticas que nos encaminaban a ese sueño de país. Entonces, si los empresarios que hoy dicen, nunca hablaré más con gobiernos de este tipo, y los gobiernos de este tipo dicen, nunca hablaré con este tipo de empresarios porque son así o asá, y la población dice, Dios mío, mejor nos cambian nomás mañana de otro gobernante porque con este tampoco nos ha ido bien. Si no empezamos todos a ponernos de acuerdo en qué tipo de país queremos y en qué sueño queremos tener, mañana vamos a seguir haciendo constituciones, políticas, vamos a empezar de cero cada nuevo gobierno o cada 6 meses. Y ese es el gran problema de nuestros países, ¿no? En América Latina, ¿qué países ves tú que han logrado saltar este escollo? Ya mencionaste Colombia y el otro ejemplo puede ser Chile, Uruguay tal vez, ¿no? El tema de Chile es un tema muy, muy interesante porque el tema chileno... si quieres, Chile ha dado sus grandes cambios económicos durante Pinochet, pero verdaderamente durante lo que ellos llaman el Red Set, ¿no? En vez de Jet Set, es Red Set, todos estos 18 años casi de gobiernos socialistas, ¿no? Entonces, como han tenido una continuidad, sea roja, verde, amarilla, pero han tenido una continuidad de la concertación, ellos han logrado generar políticas de largo plazo y negociaciones con la población y con los gobiernos relacionados también de largo plazo. 11 años han negociado su TLC con Estados Unidos. 11 años el tema seguidos. Del TLC, ellos eran los que proponían, ellos eran los agresivos, ¿no es Exacto. cierto? Y la población sabía por qué era importante esto. Lo que hicieron los chilenos es romper esta división entre lo que saben las élites y lo que quiere la población. Los países latinoamericanos tradicionalmente han dejado que la población vaya por un lado y las élites por otro, y la desconexión es muy alta. Tú te subes a un bus en el Ecuador y escuchas lo que la gente quiere, es muy distinta de lo que vas a escuchar a los empresarios. Parecen dos países, y cuando no rompemos esta visión de dos países distintos, no se generan políticas ni tampoco proyectos que vayan a generar verdadero desarrollo. Qué interesante, ¿no?, que topas el tema de los dos países, ¿no? Porque, ¿te acuerdas de una reunión anterior? Conversábamos sobre que en el IDE estamos sacando un análisis sobre la tendencia del consumo y qué opinan los empresarios con respecto al país en el futuro y qué opinan los consumidores con respecto al futuro. Y justamente el año pasado se veía que los consumidores estaban muy felices de seguir consumiendo, con muchas ganas, con muy buenas expectativas con respecto al futuro, y los empresarios muy negativos. Y en este caso nosotros llamamos justamente a eso la hipótesis de los dos países, ¿no? Los empresarios por un lado y los consumidores por otro. ¿Y cómo haces estrategias en un país así? Y ¿cómo haces estrategias? Primero atacando el problema de los dos países de pleno, y es un problema que se debe atacar haciendo... Yo digo, las élites de nuestros países tienen que hacer una autorreflexión sin misericordia, y los políticos también.
y la población, por lo tanto, va a generar más credibilidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, María José, por tu intervención.